Con el gusto de saludarles, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarnos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Y lo prometido es deuda. Vamos a continuar con nuestra invitada especial, la maestra Sandra Valdés. Estamos tocando un tema muy interesante y que en un programa anterior dejamos inconcluso con una pregunta que yo le hacía a Sandra respecto a conocernos a nosotros mismos, para poder precisamente tener esa armonía con nuestro entorno y empezar a hacer las cosas bien. Esto nadie nos lo dice, como he comentado en el programa anterior, pero finalmente hoy tenemos la posibilidad de que por medio de este programa y por medio de todas las redes sociales, pero hay que buscar cuáles son las confiables, poder entender y encontrar especialistas como a Sandra que nos puedan platicar libremente y con mucha confianza qué hacer en estos temas. Así que, Sandra, quedó planteada la pregunta. Sí, pues muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar en tu programa. Y sí, hablamos de las personalidades y también en el programa anterior hablábamos de la confianza. ¿Cómo voy a tener confianza en mí mismo o en mi equipo de trabajo si no sé cuáles son mis fortalezas, si no sé cuáles son mis debilidades? Lo que bien mencionabas ahorita, el carácter, ¿qué tipo de carácter tenemos, por ejemplo, en los cursos que realizamos, test de temperamentos, ¿no? Soy colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, me gusta estar con la gente, me gusta enfocarme en resultados o me gusta ser muy analítico y cumplir con mis objetivos. Son diferentes personalidades que en las empresas tienen que ver para complementarse, más que competir o alejarnos, es qué tengo y con qué tipo de gente me tengo que rodear, que yo no puedo hacer las cosas y que ellos sí puedan hacerlo y entonces empiezo a generar confianza. Pero entonces mi recomendación, podemos hacer test de temperamentos, el DISC tan famoso, ¿no? Si soy dominante, influyente, cumplidor. También podemos hacer el test de talentos. No sé si han escuchado de los talentos de Gallup. Son 5 talentos los que tenemos la mayoría de las personas como dominantes. Y entonces, ¿cuál es mi talento? Y siempre trabajar desde mis fortalezas, desde mis talentos. Sí detectar mis debilidades, ver qué debilidades puedo cambiar o si no, qué sistemas de apoyo puedo tener, porque yo no puedo ser todólogo, de repente queremos controlar todo y ser todólogos y es donde viene el estrés. ¿Por qué? Por eso se generan las empresas y cada uno tiene sus talentos y tener los talentos adecuados en las empresas que puedan trabajar en equipo para poder lograr los resultados. Nosotros no nos conocemos, nos vamos mucho a lo que me dicen y el deber ser y a lo que me dijo mi familia, lo que me dijeron en la escuela, me dijeron los amigos, pero muchas veces nos cuesta trabajo conectar con nosotros mismos y conocernos y aceptarnos. ¿Cómo soy realmente? ¿Qué personalidad tengo? Y desde mi personalidad, desde mis valores, desde mis dones, es como yo puedo encontrar mi misión. ¿Ok? Sandra, estamos en una sociedad polarizada Sí. y ya no existe esa solidaridad que muchas veces pensábamos encontrar en las personas como antes. Y esto nos refiere básicamente a que, como dicen vulgarmente, nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, muchas veces. Y nos hace pensar que no todas las personas que están en nuestro alrededor son las que puedan auxiliarnos a llevar a cabo una tarea, una actividad, el desarrollo de nuestra actividad profesional hacia con los clientes, etcétera, el poder proveer un servicio. Ujú. Pero también nos negamos mucho a recibir ayuda. Nos distingue una personalidad que finalmente nos lleva a esa polarización, ¿verdad? De división. Y luego más aún considerando los poderes. Y bueno, quisiera que me contestaras esto, pero a la par quiero continuar con esto de las generaciones. Es algo que también estamos viviendo
en nuestra época, en donde existen los millennials, los centennials, y cambian las formas de pensar de todas las personas. Y hoy es más difícil dirigir, es más difícil que alguien colabore, es más difícil que alguien se pueda integrar a un equipo de trabajo con ya costumbres, ideas de este tipo de personas que pertenecen a estas nuevas generaciones. ¿Cómo funciona? Esto es algo también que creo que nos está dando mucho problema en las organizaciones. Así es. Mira, pues ahorita estamos conviviendo en las organizaciones cuatro generaciones, ¿no? Que son los baby boomers, la generación X, que somos nosotros, los millennials y, como bien dices, los centennials, que ya ahorita empezaron a ingresar al trabajo. Y ahí viene también el tema de principios y valores. Fíjate, nosotros, los baby boomers, fueron pues una generación muy, muy productiva. Son nuestros papás que empezaron a trabajar y para ellos el trabajo y las cosas físicas eran lo importante. Te tienes que hacer de un terreno, tienes que poner una empresa y máquinas y el servidor y los discos y todo era, ¿no? Adquiere un departamento o adquiere una casa y todo era en lo físico porque ellos vienen de una Segunda Guerra Mundial y aunque nosotros como en México no estuvimos no participó México, pero sí participó en cómo empezó a crecer la industria textil porque otros países no producían, entonces necesitaban que alguien produjera y empieza a crecer muchísimo México. Esta industria textil y muchas empresas que empiezan los baby boomers a poner y empezaron los baby boomers a trabajar ¿qué será? Desde los 16, 17 años, cuando ahorita las generaciones están, ¿no? Ya después de la maestría casi están empezando su primer trabajo a los 28, 30 años. Entonces, esta parte de generaciones muy, muy productivas, tenían idea que entre más estuvieras en el trabajo, más productivo eras, ¿no? Entre más temprano llegaras y entre más tarde te fueras, más productiva eras. Y sí, hicieron tanta producción, generaron empresas. Ellos son los que ahorita estamos heredando muchas empresas y mantenían a los papás a los hijos y ahorita todavía hasta veces ayudan a los nietos, ¿no? Y fue una generación muy, muy productiva. Pero ¿qué nos decían a la generación X? Mijito, estudia. Si no estudias, no tienes éxito en la vida. Todos necesitas por lo menos tener un título. Cuando muchos de los baby boomers ni siquiera tenían un título y hicieron empresa. Entonces, ¿qué dijimos la generación X? Claro, hay que estudiar, hay que prepararnos. Entonces, los X vamos a prepararnos y maestrías y doctorados y diplomados lo más que se pueda, porque me dijeron que si no estudiaba no era exitoso. Y fuimos nosotros, la generación X, la transición entre la parte análoga y la parte digital. Y somos la conexión entre los baby boomers y los millennials. ¿Qué les decimos nosotros a los millennials? Era, sí, mijito, está bien trabajar y está bien estudiar, pero también tienes que tener tu tiempo. No todo es lo material y no todo es el trabajo, sino también hacer ejercicio y en poder alcanzar tus metas y el poder viajar. ¿Y los millennials qué dijeron? Ok, no quiero trabajo fijo, la idea es viajar, o nos olvidamos de tener una casa, de tener un departamento, de las cosas físicas. ¿No? No sé si te acuerdas en casa de nuestros papás, ¿no? Preguntas por el acta de nacimiento, preguntas por algo y tienen todo ahí porque eran muy físicos. Ahorita un millennial, ¿para qué quiere su acta de nacimiento o su recuerdo? Todo lo tienen en el celular. Y entonces ahí viene un choque generacional en tener los baby boomers licencias, que te vendan tu licencia con un servidor, a un millennial que todo lo tienen en la nube. Los baby boomers todavía como que les cuesta un poquito concebir lo que era la nube. Y así nos vamos en generaciones, pero cada una de las generaciones hemos sido rechazadas al principio. ¿Qué parecía con los baby boomers, no? Todos eran hipiosos, amor y paz, pero realmente cuando empezaban a trabajar generaron empresa. Los X no se la pasan viendo televisión, muy vagos, aplanando calles, y entonces siempre criticamos a las otras generaciones. Acá creo que lo importante es ver dónde sí coincidimos, aprovechar baby boomers y generación X y la experiencia con la creatividad, el dinamismo, son multitareas y todo lo digital que manejan los millennials y los centennials y ver cuáles son las motivaciones de cada uno. No tenemos los mismos intereses ni las mismas creencias, porque la creencia, como ya vimos, fue pasando de el trabajo más de 8 horas y el que llega antes y el que se va al último es el más productivo. Los millennials que dicen, puedo ser productivo desde mi casa y desde el home office. ¿Por qué? Porque nosotros como generación X sí queremos una oficina y nos está costando trabajo a veces hacer home office.
pero los demás ya no. ¿Por qué? Porque prefieren aprovechar su tiempo en lugar de perder el tiempo en traslados. Pero son diferentes y aquí viene la parte de emociones que hemos tanto planteado, ¿no? ¿Qué tanto muevo a la gente a través de entender intereses y motivaciones para alcanzar los mismos objetivos que yo deseo? Muy bien, eso es precisamente a lo que quería yo llegar, descubrir cómo hacerle para poder ahora adaptarnos a una nueva era, a una nueva época, y no precisamente seguir con tradicionalismos o temas de conservadores que hoy no nos llevarían muchas veces a nada, porque no podríamos desarrollar nuestros negocios. Así es, y hay que abrir la mente, hay que quitar esos miedos y lo que hablamos, ¿no? Esta parte de controlar y querer que un millennial sea como yo o que el baby boomer piense como yo porque yo tengo la razón. Decíamos, ¿qué puedo controlar? Mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. ¿Qué no puedo controlar? Los pensamientos, las emociones y las acciones de los demás. ¿Qué sí podemos hacer? Comunicar cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades, que nos comunique ya sea el cliente, los colaboradores y ver cómo realmente colaboramos para alcanzar objetivos comunes, pero a través de la comunicación. Para mí es muy interesante toda la charla que hemos tenido, Sandra, porque al final estoy concatenando, hilando este tema o estos temas que hemos estado comentando con situaciones de nuestra vida diaria, de nuestro día a día. ¿De qué hablo? De las medidas populistas. Ahora voy a hablar de otro tema que no precisamente es el que nos involucra, pero va todo como de la mano. Sí, Fíjate, las vacaciones dignas, ¿no? sí. Ahora, se demandan más días de vacaciones porque la Organización Internacional del Trabajo, a la que México no pertenece en todos en todo, bueno, en muchos sentidos, pues toma esa o adapta esta iniciativa para poder tener más días de vacaciones. 12 días el primer año Ujú, ujú. laborable y respecto a la antigüedad se iban acomodando más días a los colaboradores. Entonces hay más días de descanso, ¿no? El OIT consintió a los países afiliados y lo hizo saber como parte de propuesta que debía existir. Tenemos otro tema como el que acabas de mencionar de las famosas nubes. Antes no teníamos en los ochentas, cuando Sí, yo no. empecé una vida laboral, el tema de las nubes y las computadoras, bueno, hombre, empezaban, ¿no? Sí, Y empezaban sí, 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 monocromáticas, sí. ¿sí? Sí, todo. Y la tecnología ha ido avanzando, de tal forma que hoy nos tenemos que adaptar cada uno de nosotros a usar un teléfono celular y mantener archivos en un teléfono celular para poder compaginar con estos chicos de estas nuevas épocas y tener también esa habilidad de manejar un teléfono, hacer Ujú. videoconferencias y poder tener un orden estructural en nuestros archivos para encontrar cualquier documento en la nube. Y eso nos facilitaría la vida o nos facilita la Sí. vida Y a es como muchos. tener nuestro archivo, ¿eh? Como Claro, cuando te ibas acumulando papeles, pero realmente los vas poniendo en cada exacto. carpeta y las carpetas de colores y eso nos facilitaba, ese orden nos facilitaba encontrar los documentos. Es lo mismo en la nube, pero te necesitamos nosotros, pues, entender eso, que no nos dé miedo el cambio, que no nos dé miedo el no poder utilizar esa tecnología, sino simplemente es trasladar y utilizar en lugar de carpetas físicas, ¿no? Carpetas digitales. Claro, Y entender y estar aperturado a qué sí puedo hacer. Siempre lo nuevo nos va a dar miedo. La incertidumbre, el no saber cómo hacer las cosas nos va a dar miedo. Pero te ha de haber pasado que cuando tú superas ese miedo y cuando lo aplicas dices, ah, pues no estaba tan difícil, ¿no? claro, Ya sé claro, utilizar el teléfono y no pasó nada, pero a veces es más el miedo el que nos impide que realmente que podamos o no podamos hacer las cosas. claro. Y también otra situación que yo veo en la ley, que precisamente el año pasado entró en vigor, es el tema del teletrabajo, que gracias a una pandemia que tuvimos que padecer y que nos enseñó a trabajar, perdón, con los medios tecnológicos de comunicación, y que desarrollamos habilidades adicionalmente. Muchas personas tuvimos que sobrevivir desarrollando otras actividades por medio de nuevas habilidades Ujú. aprendidas. Y hoy tenemos una ley de teletrabajo
que obliga a los patrones a muchas cosas y que obliga a los colaboradores a otras derechos y obligaciones, de tal forma que implica evolución. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero en esa evolución también tenemos autoridades que no viven el día a día de un colaborador o de un empresario para las necesidades que demandan este tipo de situaciones como la del teletrabajo. Así que están hechas las cosas como a la mexicana, ¿no? Y Sí. todo esto, para quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar con empresas extranjeras o ya viendo hacia otros horizontes, o empresas mexicanas que tienen tecnología, que tienen colaboradores que vienen del extranjero o educados en el extranjero. Ya hoy en día esto es muy común. Empiezan a desarrollar ciertas habilidades, a enseñarnos cosas diferentes y nos resistimos al cambio. Así Entonces, es. todo esto forma parte de nuestro día a día, como he mencionado. Existe en nuestra ley, está adaptado, entre comillas, pero al final tenemos que sujetarnos a los cambios generacionales para poder adaptar todo esto a lo que ya existe y trabajar. Exacto. Fíjate que yo siempre he detectado o he pensado que hay una brecha muy grande entre lo que es la realidad y lo que se van haciendo las normas y las leyes y se van ajustando de acuerdo a lo que va pasando, porque son cosas nuevas que no se tenían contempladas. ¿Y para qué sirven las normas y las leyes? Es pues una guía, ¿no? De lo que comúnmente se hace, pero a veces no cumplen a todo o no abarcan todo, y es esta brecha que ahorita nosotros comentábamos. No todo lo que se está haciendo en la realidad cumple con la ley, ni todo, ni la ley abarca todo lo que realmente está pasando, y se trata como de estandarizar y poner eh, en forma global a todos cuando realmente la ley es como una guía y te dice qué hacer en caso de y lo que debes de hacer, pero es cómo entonces yo motivo, detecto cuáles son las habilidades y quién sí puede, quién no puede trabajar desde casa en teletrabajo, porque hay gente que sí se concentra y trabaja y es muy productivo, y habrá gente que si no está en oficina, se está distrayendo en su casa. No es para todos. No somos robots. Y yo sé que muchas veces parecería que fuéramos máquinas y robots y nos aplica a todos porque todos pensamos y somos iguales y todos los contadores son iguales y todos los de, ¿no? Los abogados, los ingenieros. Y sí, tenemos cosas parecidas, pero somos seres humanos. Entonces aquí la labor es, y si es un reto, es detectar qué funciona y qué no funciona. Y como bien tú decías, ¿cómo estamos en el extranjero en vacaciones? Se sorprenden que acá tengamos tan pocas vacaciones, porque tenemos que tener nuestros tiempos de descanso y eso también tiene que ver con el control. ¿Cómo me voy a ausentar tanto de la oficina? Porque muchas veces nos hace falta esas habilidades blandas, saber delegar, saber soltar ese control, saber confiar en la gente de que si yo me ausento como gerente, como director, como CEO, que alguien más pueda hacer las cosas. Y los extranjeros lo dicen, ¿no? No puedes estar más de 8 horas en el trabajo porque quiere decir que no eres eficiente. Los mexicanos, y lo comentábamos hace ratito, si tenemos 5 horas para hacer una tarea, nos tardamos 5 horas. Si tenemos 2 horas para hacer la misma tarea, nos tardamos 2 horas. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta esta presión. Ah, tengo 5 horas, entonces me voy a fumar el cigarrito, voy a preguntarle a fulanito, me voy a poner a contestar mensajes y ya que viene, ¿no? Ya pasaron 3 horas, ahora sí en 2 horas las acabo porque me gusta esa adrenalina y es decir, pude cumplir mi objetivo estresado y con esa adrenalina y sí lo pude lograr. Entonces muchas veces el dar también demasiado tiempo, pues puede ser perjudicial. Y si no ponemos nosotros límites, si no ponemos objetivos, pues no sabemos a dónde vamos. Por eso la importancia que decíamos desde un inicio, ¿cómo puedo confiar en mí? ¿Cómo puedo confiar en el equipo? Poniéndome planes, metas y objetivos. Y algo importante de ponerse objetivos y metas y querer alcanzar un resultado. No enfocarse solamente en el resultado, sino en la emoción que me va a causar el resultado. ¿Cómo me voy a sentir cuando yo logre mi meta? ¿Cómo le voy a decir al colaborador que si logramos una meta, qué beneficios vamos a tener como empresa? Cuando nosotros metemos la emoción en el resultado, todo cambia y si quieres alcanzar ese resultado. Qué interesante porque todos debemos cambiar, a pesar de que hoy en nuestra sociedad
Hay temas políticos, económicos, laborales, fiscales. Estamos hundidos de situaciones que nos involucran como personas y como empresarios a estar prácticamente metidos y entrometidos con nuestras actividades diarias. Ujú. Y algo que tú mencionabas, y es muy cierto, la eficiencia no es tardarnos horas, pero ¿qué tal cuando ya queremos salir, nos apuramos y lo hacemos en una hora? Pero y fíjate, esto lo traslado también a aquella iniciativa que no prosperó, afortunadamente, de reducir la jornada laboral, Ujú. menos horas de trabajo a la semana. Y esto, desde luego, si no estamos educados como sociedad, si no aprendemos lo que en este momento estamos escuchando de tu parte, simplemente no funcionaría. Porque, repito, están las cosas hechas a la mexicana. Digo, somos mexicanos, pero qué triste es hablar de esto cuando no nos damos cuenta de nuestra realidad teniéndola en nuestras narices. Entonces, obvio, no funcionaría una reducción de jornada laboral No. cuando no aprendemos a conocernos a nosotros mismos y queremos hacer todo al aventón. ¿Y cómo al cuarto para la hora terminamos? ¿Y cómo es que el que se queda más tarde lo tachan de más eficiente, ¿no? Y Ujú. no es productivo. Y no es productivo porque a lo mejor toda la mañana no hizo lo que tenía que hacer, entonces por eso se... Y son todos unos temas porque nosotros como seres humanos a veces evadimos o no queremos también llegar a la casa por algo, pero es en forma inconsciente y decimos de forma consciente, no lo trabajo. Entonces prefiero no llegar o prefiero salir tarde o prefiero que me vean que salgo tarde. No es tanto que yo quiera, sino que yo que quiero mostrar al jefe, que es todo un tema que a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, es cómo quiero ser aceptado y reconocido. Y ese reconocimiento me hace hacer cosas que a lo mejor yo no quiero, pero necesito ser aceptado y reconocido por los demás, de acuerdo a sus juicios, a sus creencias, a lo que esperan de mí. Y ese es un tema que también, pues, influye mucho lo que tú también comentabas hace ratito. A veces ya ni nos saludamos, o a veces pues, a lo mejor no queremos contactar a alguien porque pienso que me va a juzgar, me va a criticar y entonces prefiero evitar tener contacto con los demás en vez de pues poder acercarme. Y lo mismo, a veces prefiero estar haciendo las cosas por complacer a otros que por lo que realmente yo quiero. Y es ahí donde viene la incongruencia que tanto estábamos hablando, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender. Por más profesionistas o por más títulos que tengamos, estas cosas que tú nos estás comentando, nadie nos las enseña. Al final, Sí, ¿qué podemos ver en materias como de ética, por ejemplo? Que son temas o materias que se llevan en en distintas carreras o profesiones y faltamos a la ética. Entonces, estas cosas del factor humano, de empezar por nosotros mismos para poder convivir y vivir en un entorno saludable, quisiera llamarle, o más adecuado, o el que más se adapte a nuestras necesidades, es muy complicado. Y nadie nos lo enseña. Y ahora tenemos el gusto de tenerte aquí en este programa, Sandra, y de veras escarbar en temas que para mí son nuevos completamente. Y yo se preguntará, igual te debes de preguntar, ¿cómo es que te estoy haciendo preguntas que van muy relacionadas, que nos están dando charla y yo puedo contestar simplemente que es con base a la experiencia también que yo he tenido? Me estoy abriendo contigo para decirte, oye, es que yo he fallado, oye, es que yo he hecho o he dejado de hacer, o es que estoy faltando en ciertas situaciones las cuales debo corregir. Eso es como tener una autoprogramación, un autorreconocimiento como persona. Y es lo que lo que hablábamos en un principio, detectar, admitir y corregir. exactamente. Y bien lo mencionas ahorita, cuando nosotros empezamos a estudiar, y más en nuestras generaciones, te enseñan cómo funciona el mundo de afuera, no de adentro. No las emociones ni cómo gestionarlas, sino te enseñan química, biología, física, derecho, leyes, cómo funciona el mundo exterior, pero no cómo funciona el mundo interior. ¿Cómo vas a interactuar con ese mundo exterior si no te conoces a ti? Porque si no, pues nos vamos con todo lo que dicen los demás. Pero yo qué quiero? Cuando hay esta parte que decíamos de ética, de principios, de valores,
y te descubres a ti y lo que tú quieres, es más armónico el interactuar con afuera, o sea, el cumplir con las leyes. ¿Por qué están las leyes? ¿Por qué están los mandamientos? ¿No? Pues sí, no mataré, no, no robaré, son cosas que si, que yo sé que si no van con mis valores y principios no se tienen que hacer, pero muchas veces los seres humanos necesitamos el que me digan cómo hacer las cosas, el qué está permitido y el qué no. No deberían de existir si nosotros como seres humanos conectamos con nosotros mismos. Y hablábamos hace ratito, el ojo por sí mismo no se ve, ¿no? Es cómo encuentro espejos en otras personas o cómo me están proyectando, en qué tengo que cambiar, qué no tengo que cambiar y hacia dónde vamos. Ese es lo importante, el que sí podamos tener el valor de ver hacia nosotros mismos, conocernos, confiar en nosotros y, como bien dices, ahora sí, desde nosotros, cómo proyectamos hacia los demás. Ok, Sandra, estos temas dan para mucho. Y en este programa hemos querido llevar una probadita de lo que implica que personas como tú tan preparadas y con tantos conocimientos, vaya, platicábamos antes de entrar al programa de tantas disciplinas que manejas que yo quedé sorprendido, porque finalmente no eres psicóloga. No. Y Sí, muchas justo. veces con todo esto que tú manejas, empiezas a conocer a las personas y somos libros abiertos. Entonces, esto también nos da la posibilidad de que teniendo a una persona como tú, podamos recibir ese apoyo. Y aquí en Entre Finanzas, Impuestos y especialistas y expertos, tenemos valores contigo, talentos que precisamente pueden contactar y pueden dar una plática en una empresa, pueden Así es. tener por bien a enseñar a nosotros, empresarios, profesionistas, el cómo hacer las cosas, el cómo empezar a identificarnos, que nos den una orientadita, porque a veces somos tan ególatras que queremos saber todo. Y Ujú. yo sé, tú no sabes, y déjame. Y qué peso tan, ¿no? Tan Sí, fuerte el querer hacer todo uno y controlar todo cuando hay gente que puede apoyarnos. exacto. Y cuando la riego, no acepto. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues yo pongo en conocimiento de todo el público que nos está viendo en este programa que Sandra es nuestra colaboradora, que está al servicio de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas expertos y de C Solutions, y que podemos llevar a cabo cualquier tipo de plática, desarrollo dentro de las empresas para motivar, para identificar, para corregir. Exacto. Desarrollo de habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, inteligencia emocional, negociación, pero desde la parte humana y desde la parte de cómo gestiono mis emociones y cómo entiendo al otro, y entonces alcanzamos mejores resultados que estar luchando nada más con este tipo de personalidades que a veces pensamos que es en contra y no, cómo aprovechamos esos talentos de todos, ¿no? Claro. Sandra, yo quisiera que no sea la última vez que estés con nosotros en este programa. Va a haber próximas ocasiones, lo prometemos, y que nos sigas hablando de estos temas que conforme se va desarrollando cada mes, cada experiencia vivida por nosotros, podamos encontrar algo nuevo en tus comentarios. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias a ustedes que también nos recibieron en sus casas, en sus empresas, y estamos en contacto. Muchísimas gracias al público que cada semana nos acompaña en este programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, y nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.